De hecho, Felipe, vos y yo implementamos el liderazgo como cabeza de nuestro hogar. Honduras tuvo líderes que supieron afrontar. El bambú se mueve, es flexible, pero no se quiebra. Las crisis son aquellos periodos donde la dificultad y cambios bruscos acontecen sin darnos cuenta. Cuando estamos formando líderes, queremos que de inmediato aparezcan en la superficie, pero no es así. Es tan escaso por la falta de temor a Dios. El mejor líder de toda la historia se llama Jesús. Estamos formando como líderes a nuestros hijos. En este momento vamos a hablar de un tema acerca de liderazgo en tiempos de crisis. Bienvenidos a tu espacio Reinicia tu Vida Podcast, un espacio para la reflexión. Este día, como tú lo has dicho, vamos a tocar el tema de liderazgo en tiempos de crisis. ¿Cómo estás, Felipe? Gerson, la verdad que estoy muy satisfecho cómo vamos hasta ahora. Buenos resultados, Felipe. Muy buenos resultados. Queremos darle las gracias a todos ustedes por ese apoyo incondicional. Estoy muy contento y lo compartíamos en alguna ocasión. Estamos muy contentos y muchas gracias. No hay más que decir que gracias por ese apoyo. Exacto, es muy importante el apoyo que hemos recibido. Realmente eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien y seguro que mejoraremos mucho. Pero de nuevo, muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos, por sus comentarios, sus felicitaciones. Dios mediante, cada programa haremos cosas distintas y con el valor agregado a nuestra comunidad. Este episodio, Gerson, no es la excepción. Liderazgo en tiempos de crisis. Liderazgo en tiempos de crisis. Y es que vivimos, Felipe, en un mundo donde las crisis están a la orden del día. Totalmente de acuerdo. Pero para que nuestra comunidad vaya sintiendo ese deseo de aprender hoy acerca del liderazgo, ¿qué podríamos decirle a nuestra comunidad? ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad que tienes para influir en otras personas. Muy bien. O sea, el liderazgo puede ser positivo o negativo. Ya. Sin embargo, lo vamos a medir por la capacidad que tenemos para influir en grupos de personas, en nuestra familia, etc. Eso se aplica en todos lados, como lo decís vos hace un momento, y es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Quizás usted esté claro de que es un líder, o de repente hay otros que están pensando en que van a llegar a ser líder, o muchas personas les están demostrando que van por un camino hacia el liderazgo. De hecho, Felipe, vos y yo implementamos el liderazgo como cabeza de nuestro hogar. Ah, claro que sí, totalmente. Somos los líderes de nuestro hogar y por lo tanto tenemos que estar firmes y constantes para llevarle esa fortaleza a nuestra familia. Pero el hecho de hablar de liderazgo también debemos de hablar de crisis. Y las crisis son aquellos periodos donde la dificultad y cambios bruscos acontecen sin darnos cuenta. Aquello que le llamamos tormentas, caos, dificultades, por eso las encerramos en crisis, ¿no? Exacto, y es que vos y yo hemos tenido, no sé si llamarle la oportunidad de vivir en una época donde las crisis las hemos tenido a la orden del día. Podríamos enumerar varias, mira, Felipe. Tenemos el huracán Mitch. Sí. Tenemos la crisis de los golpes de Estado. Tenemos la crisis de la pandemia. ¿Cuántas crisis hemos vivido? Pero gracias a Dios nos ha dado la paciencia, la resiliencia para enfrentarlas. Y bueno, aquí estamos. Y importante también, Gerson, el saber que en estas situaciones adversas que pasamos como país y en el caso de la pandemia a nivel mundial, Honduras tuvo líderes que supieron afrontar esas situaciones complicadas. Y en el caso, como lo mencionaba, en el huracán Mitch, imagínate ese líder cómo tuvo que aguantar o soportar, o me imagino que él estaba como frustrado, con miedo, digo yo, no sé, o al menos él, de repente en él vamos a ver todas
habilidades o las características que traemos de liderazgo, porque yo entendería que él en algún momento quedó paralizado, Gerson, pensando, ¿qué voy a hacer ahora? De ahí vos podés medir la capacidad de un líder, porque el líder lo primero que tiene que hacer es controlarse a sí mismo. Sí. Un líder que no se controla a sí mismo realmente no impone un liderazgo saludable. Así es, y sobre todo, Gerson, que el pueblo hondureño, en el caso del Mitch y en el caso de la pandemia también, una de las piezas fundamentales para apoyar a los líderes fuimos nosotros, ¿verdad? Fue el pueblo hondureño también apoyando moral, espiritual, emocionalmente a nuestros líderes. Exacto, y también podríamos mencionar algunos líderes de la colonia, de los procesos de independencia de nuestro país. ¿Qué me puedes decir del Empira, por ejemplo? Conocemos esa historia del cacique Lempira, ¿verdad? Cacique Lempira. Que luchó contra los enemigos que querían tomar posesión de tierras que no le pertenecían. Tuvo valor, se enfrentó y el resultado fue la muerte, pero con una causa. Y murió siendo traicionado. Claro, no había sí. otra manera de cómo asesinarlo. Y también podríamos mencionar a Francisco Morazán. Totalmente de acuerdo. Francisco Morazán luchó por unir toda Centroamérica. ¿Qué imagen tendríamos de Centroamérica unificada? ¿Te imaginas siendo la capital o existiendo Centroamérica como país? Todos los beneficios que tuviéramos. Vaya, por decirte un ejemplo, en el deporte, ¿te imaginas qué selección tuviéramos? Selección Nacional de Centroamérica. Y eso en otros aspectos también como los económicos, los turísticos, pero lastimosamente pues no se pudo dar. Sin embargo, el general Morazán fue un líder que ofrendó su vida por sus ideales. Sí, y es importante que ver cómo también esta historia de nuestro país se va perdiendo, Gerson. Me da mucho pesar realmente con el paso del tiempo. Los tiempos van cambiando, ¿verdad? Y estas historias se van perdiendo. Pero es importante que busquemos nuestra historia de Honduras. En Choluteca también tenemos algunos personajes que sobresalen. Pero bueno, no terminaríamos el episodio estar hablando de estos líderes. ¿Qué te parece, Gerson? Entonces, si empezamos ya a decirle a nuestros televidentes de este episodio de liderazgo en tiempos de crisis, algunas características que deben de tener los líderes y cómo deben afrontarse en los tiempos de crisis. Bueno, hay varias características, un sinfín, pero creo que una de las primeras debe ser la autodisciplina. Ajá. Autodisciplina. La primera persona a la que un líder debe dirigir y controlar es a sí mismo. Sí. Vos tenés que tener una disciplina, no hacer cosas hasta que a vos te ronque, como se dice popularmente. O sea, debes hacer las cosas en el momento ideal y eso está relacionado con la autodisciplina. Sí, muy bien. Y otra que yo te podría mencionar... Perdón, Felipe, no procrastinar. Muy bien, Sí. no dejarlo como típico del hondureño, ¿verdad? A última hora. A última hora, no. Sí, hay una que yo te podría mencionar que es que el líder debe tener una visión clara, es decir, un líder debe de saber sus metas, sus propósitos, hacia qué camino va y hacia dónde también con su testimonio, con su ejemplo, puede llevar a los demás. Qué buen concepto has dado, Felipe, pero también podemos mencionar el carisma. Carisma. Generar conexión en la parte emotiva de las personas. De eso se trata, ser carismático. Y creo que el carisma, Felipe, se está perdiendo también porque estamos formando a veces generaciones vacías, materialistas, que no tienen esa conexión con los demás. Ese estilo carismático que les permite entablar relaciones duraderas. Sí, es importante lo que acabas de decir. Yo lo conozco como la gracia, ¿no? Que vos decís, mira que hay gracia en esa persona. Es lo que decía vos, el carisma. Es vital, Gerson, eso. Es vital. Sumamente importante. Yo te voy a hablar de otro que me encanta y lo hablamos en el segundo episodio de inteligencia emocional, que es la empatía. Ponerse en los zapatos del otro cuando estamos escuchando el problema que tiene nuestro seguidor o el equipo o los miembros de ese equipo que yo estoy liderando. Entonces
tengo que saber escucharlos, estar atento, prestarle atención, aconsejarlos, o sea, ponerme en el otro lado, como dicen, para que él pueda explicarme, expresarse y yo poder muy atentamente estar enfocado en él, prestarle atención y apoyarle y motivar. Muy buen concepto, pero también tenemos la iniciativa. ¿Te imaginas un líder sin iniciativa? O sea, un líder pálido, un líder, como se dice popularmente, sin ninguna chispa. Te podría decir que tal vez al principio, tal vez que no tenga esos conocimientos, Pero la actitud la debes tener, o sea, claro. Tenés que tratar de participar, de generar ideas, de trabajar junto a las personas que están liderando el grupo o que están dentro del grupo que vos pretendés liderar. Entonces, la iniciativa es tomar acción. Sí. Tomar acción, y eso es importante. Y aún en tiempos de crisis, o sea, aún en tiempos de crisis. Cuando estamos locos en un problemón o en una situación adversa, entonces ahí es donde se requieren que fluyan todas esas ideas, ¿verdad? Esas iniciativas. Yo puedo hablarte acerca de la integridad. Un buen líder, Gerson, necesita ser íntegro en donde quiera que esté. No solo aparentar en frente de mi equipo o de los que me siguen, sino fuera de ellos. Cuando no estoy con ellos, también comportarme como tal. Eso de ser íntegro es vital en un líder, porque cada vez que sus seguidores lo van a ver, ellos van a imitar eso de la integridad. Muy bien, muy bien. También podemos hablar de la actitud positiva. Eso es muy bueno. Fíjate que ahí quiero hacer un comentario en lo que vivimos. Hay muchos líderes que son muy negativos. Son basados en la crítica y jamás, bueno, lo llaman líderes, ¿verdad? Sí. Jamás hablan de soluciones, solo de problemas. La actitud positiva nos permite creer en nosotros mismos, creer en el grupo que tenemos y también creer que todo es posible para bien. Así es, importante lo que acabas de mencionar, Gerson, sin duda alguna. Vayan tomando nota todos esos líderes o los que quieren llegar a tener un buen liderazgo, ¿verdad? Aquí tenemos algunas características que deben... No, y también que tomen notas como jefes de hogar, como padres, como madres. O sea, es importante que nosotros lideremos el barco llamado familia. Sí, así como lo dijiste hace un momento, ¿verdad? Esto aplica para todos los ámbitos, ¿verdad? Para todos los ámbitos. Y sigo con otro, Gerson, y ese es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos positivamente ante una crisis o una situación o algo complejo, ¿verdad? Que aguante, va, Felipe. Claro que sí. Para decir resiliencia estamos hablando de aquella capacidad que tenemos para soportar, pero no solo soportar teniendo el temple para dar soluciones a la crisis que estamos viviendo. Y lo podemos reflejar en nuestros hogares. Obvio, creo que todos nosotros hemos pasado crisis de distintas naturalezas, sí. Pero qué importante es persistir y nunca desistir. Y de eso se trata la de resiliencia. Sí, porque imagínate que pasa un evento de crisis, ya sea en tu familia, en tu trabajo. ¿Qué hacen tus seguidores? ¿A dónde se van a refugiar? En vos. Como acabas de decir, las iniciativas ahí vienen y fluyen y te estás adaptando a ese entorno complicado que se está transmitiendo en ese momento en tu vida o en tu trabajo o donde sea. Entonces, te da esa capacidad, ¿verdad? Te adaptas, empezás a fluir, a resolver el problema y cómo quedas bien ante tus seguidores porque están viendo que pudiste resolver el problema que se dio. Muy bien, Felipe, la resiliencia, recordemos, hay que ser resilientes. Sí. También podemos hablar la resolución de problemas. Un líder está para hablar del problema o para resolver el problema. En realidad, para resolverlo. Exacto, Sí. El líder debe ser aquel que busca soluciones, no aquel que busca culpables. Y esto es una problemática que vivimos incluso en nuestros hogares. Muchas veces, por ejemplo, ¿quién quebró este vaso? ¿Quién arruinó este televisor? Pero no buscamos soluciones. Muchas veces no buscamos soluciones. Y creo que es una naturaleza humana en la cual debemos trabajar bien. Sí, es importante. Y algo que también podría agregar, Gerson, también la toma de decisiones, ¿verdad? El líder debe saber tomar decisiones.
el líder antes de tomar una decisión tiene que evaluar, incluso irse ante su equipo o a sus seguidores o en el entorno donde esté en ese momento, porque a veces no podemos tomar decisiones a la ligera, pero esa es una de las habilidades, una de las características que tiene un buen líder, que sabe tomar decisiones. Sabe tomar decisiones y también, Felipe, después de haber hablado de todas estas características, yo me pongo a analizar por qué cada época que pasa en el mundo, los líderes son mucho más escasos. Bueno, hay muchos eventos que se dan, eventos muy complejos, como te decía hace un momento también, los tiempos están cambiando y todo esto de alguna manera está afectando al liderazgo. Y es importante que como líder se deben de mantener firme y constante ante las adversidades, ¿verdad? Pero uno de los tantos aspectos por los cuales pienso yo de que el liderazgo es tan escaso es por la falta de temor a Dios. Número uno. Sí. Lo otro, que estamos confundiendo liderazgo con sentirnos servidos. O sea, el líder cree que el hecho de tener esa posición de líder, valga el juego de palabras, le permite servirse de esa posición. Y si vos analizás la historia, la totalidad de los líderes que teníamos en la historia, ellos servían, más no se servían. Entonces creo que es uno de los aspectos más relevantes para que veamos las crisis que no tienen un liderazgo adecuado. Te voy a poner un ejemplo. A ver. ¿Ves? La pandemia. Sí. Era un caos. Totalmente. Nadie sabía nada. Nadie sabía qué solución dar. El encierro, era un misterio. Todo se hizo de manera improvisada. Nos encerramos, no era la solución. Se dice que las vacunas no eran las soluciones. Y no surgió de aquella crisis un líder en el cual vos decías, o sea, terrenalmente hablando, esta persona está diciendo palabras más cercanas a la verdad. No salió nada de eso, Felipe, y cada vez es mucho más escaso ver, observar actitudes de liderazgo en las personas. Sí, y efectivamente por eso es el tema que estamos abordando, ¿verdad? Liderazgo en tiempos de crisis, porque conforme va pasando el tiempo, esto de liderazgo se va debilitando y da tristeza. Incluso, Gerson, tal vez tengo algún espacio más adelante, es el hecho de que también como lo de la crisis ministerial, ¿verdad? En las iglesias también están afrontando crisis en el liderazgo, ¿verdad? Así como en el trabajo, como en el hogar. Es general. En general, pero sentir, o mejor dicho, cuando estábamos viendo eso, Gerson, y ver que también los pastores, ¿verdad? Los líderes de iglesias, los sacerdotes o todos aquellos que en una iglesia tienen cargos importantes, también han pasado crisis. Y eso me llamó bastante la atención también, porque como humanos que somos, lo vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, por eso las características que hemos mencionado, no sé si tenés más, Gerson, pero esas características son importantes que se vayan identificando porque eso ayuda, ¿verdad?, al líder a mantenerse. Fíjate que relacionado a lo que es el líder que debe servir, hay unos versículos en la Biblia como Lucas, Lucas 22, del 23 al 27. No lo voy a leer textualmente, pero el versículo más o menos se resume en el hecho de que primero discutieron para elegir entre ellos quién sería el mayor o quién sería el líder. Sí. Y les dijo Jesús, los reyes son llamados bienhechores. O sea, en aquella época el que estaba arriba pues había que servirle pues. Sí. Y también les dice que el mayor sea como el más joven. O sea, habla él en ese sentido de que el líder debe ser como el que menos tiene, o sea, hecho para servir. Y también les hizo una pregunta. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que hace como yo? Les dice Jesús que estoy entre ustedes, pero los estoy sirviendo. Entonces, en resumen, podríamos decir que desde aquella época, el Señor Jesús mandaba a los líderes a servir
a Así servir, servir, servir y servir. Y creo que eso es lo que nos está faltando. Sí, incluso podemos ver la gran comisión en Mateo capítulo 28, donde el Señor nos manda a que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Señor Jesús también preparó líderes. Y es que porque muchos pueden decir, es que los que caminaron con el Señor Jesús, rapidito aprendieron y luego el Señor Jesús los vio y se fueron. Y no es así. No. El Señor Jesús estuvo un tiempo formándolos, capacitándolos, enseñándoles las escrituras, y cuando llegó el momento, los dejó esa misión que fueran a todos lados a predicar el Evangelio. Y eso nos da a entender que el mejor líder de toda la historia se llama Jesús. Y eso va a seguir sonando en siglos por siglos. Fue el único que tuvo la capacidad para dividir la historia en dos. Está la historia antes de Cristo y está la historia después de Cristo. Claro que sí. Gerson, y bueno, como ya hemos conversado un poco acerca de esas características, no sé si de repente les comentamos algo acerca de esos tipos de liderazgo que la ciencia los ha catalogado, los ha definido como tal. Por ejemplo, cuando estaba investigando sobre este tema, y dice que hay un tipo de liderazgo que le llaman autocrático. Sí, hay un tipo de liderazgo autocrático. Cabe mencionar que no es que ninguno de estos líderes o que algunos de estos tipos de liderazgos es malo. No, claro que no. O sea, todo está relacionado con la naturaleza humana con la naturaleza humana que cada uno de nosotros poseemos. El líder autocrático es aquel que podríamos decir popularmente un líder cerrado. Sí. Que lo que él dice, que lo que él dice, sí, eso es lo que se va a hacer. Y lo hay. Sí. Hay algo, sí, que este tipo de liderazgo está quedando un poco obsoleto. Quizás en años anteriores o en épocas anteriores funcionaba, porque las generaciones eran distintas, eran más sumisas. En la actualidad, debido a diversas circunstancias como los derechos humanos y las distintas maneras de pensar de las nuevas generaciones, un líder autocrático creo que tiene que ser en cierta medida flexible, sí. Porque si se mantiene como autocrático, es seguro que no obtendrá los mejores resultados. Yo creo que un líder calificado como autocrático, yo creo que lo que infunde es miedo, temor, desmotivación, no lo querés ni ver, creo. ¿No? Y creo que también cuando te dicen que tenés que hacer lo que ellos te dicen, bueno, hubieron papás también, yo sé que muchas familias tuvieron esa formación de padres bastante estrictos, lo que se decía, eso se hacía. Nuestros padres nos han contado todas esas historias que durante su crecimiento, ¿verdad?, de adolescencia, a juventud, adultez, fueron bien estrictos con él. Entonces, el autocrático lo podemos también mencionar que es disciplina y control, o sea, un control. Es un controlador. Sí. Es un controlador de primera, sin embargo, también es algo egocéntrico. Es egocéntrico porque él en su mente cree que él tiene la capacidad para controlar absolutamente todo y muchas veces el líder autocrático no recibe consejos. Pero hay una característica que me llama la atención, que ellos son expertos para solucionar problemas en tiempos de crisis. ¿Sí? Tienen esa habilidad. Por esa dureza que tienen. Yo creo que por eso. Por esa dureza que tienen. Que conste, no es que es un tipo de liderazgo malo, como decías, sino que es 100% una calificación malo. Que le 100% da. Malo, pero sí tiene muchas desventajas en este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Y qué hay de liderazgo democrático o participativo? Bueno, el liderazgo democrático, Felipe, es aquel que escucha las maneras de pensar de todos. Los involucra, los motiva, escucha las opiniones. Aunque hay una desventaja en el hecho de que mucha democracia no siempre es buena, porque a veces a este tipo de líderes les cuesta tomar decisiones decisivas. Sí. Tenés razón en ese aspecto. Entonces, podríamos decir que es una de las características de ellos, que la toma de decisiones de ellos es un poco más lenta, porque empieza a recopilar toda la información, todas las opiniones, para poder ejercer una autoridad. Sin embargo, volvemos y reiteramos,
tampoco es malo. No es Solo malo. que hay de ese tipo de líderes. Porque el hecho de que des participación, eso te hace a vos alguien que pueda motivar a los que te siguen. Correcto, sí. Entonces, vemos la diferencia entre el autocrático y el democrático. Y existen ese tipo de personas, existen ese tipo de líderes, existen ese tipo de líderes en los hogares, padres que son más cerrados o la mamá es más cerrada. Es normal, pues. Entonces, no es que alguno de ellos no debería aplicarse. Creo que hay que mantener un equilibrio para aplicar cada una de estas tendencias. Sí, yo creo que nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra audiencia está ahí tomando nota Y en cuál diciendo, estoy calificado. el líder que yo estoy siguiendo es autocrático, convendrá seguirlo. Las características fueron muy buenas. O el líder es muy blandengue, es muy democrático, convendrá seguirlo. Y es que nosotros a veces somos bien críticos, Gerson. Sí. Cuando nos ha tocado estar en ese tipo de, o identificando los tipos de líderes, ahí hemos estado en algún momento y los hemos criticado para bien, para mal, hemos visto su fortaleza o también sus debilidades, porque es con los que de repente compartimos con nuestros padres, con nuestros pastores y con nuestros líderes en las empresas, ¿verdad? Igual en los comités de las iglesias siempre, si vos analizás, hay varios tipos de liderazgo y lo importante es unir cada una de las actitudes y tomar lo mejor de cada uno para la obtención de los resultados. Cada una de ellas es una pieza fundamental que se acopla bien para que todo sea para un bien común. Sí, exacto. Ahora tenemos un tipo de liderazgo que para mí es de los más peligrosos. Ajá. Y es el liderazgo transaccional. Es el tipo de liderazgo, lo que le interesa a él es el cumplimiento de metas. ¿Cómo? Pues ahí veremos. Pero ese sería el transaccional. Transaccional. Sí, el transaccional se basa en ¿cómo se llama? En normas, en leyes. Es firme. Firme, no se mueve de ahí. No, muchas veces a este tipo de líder no le importa la parte humana, ni la parte motivacional, ni la parte emocional. Sí, yo creo que ellos son ese tipo de líderes que se enfocan, vaya, lo voy a poner así, que es donde más tenemos experiencia nosotros en el ámbito laboral. Son aquellos líderes que están aliados, bueno, no aliados, no quiero que se malinterprete el término, sino que están como ligados, ¿verdad?, al cumplimiento de los objetivos de las empresas, ¿verdad? Lo mismo puede suceder en las familias también y en las iglesias, pero ellos son los que buscan de repente un interés tanto para él y para otro que esté de repente más o sea, él, y lo podemos observar también en algunos líderes mundiales. A ver. Vos observás algunos líderes que jamás van a decir la parte humana, ¿qué estamos haciendo por la gente que menos tiene? Sí. Esta acción que voy a hacer va a perjudicar a los que menos tienen. Entonces, ese tipo de líder es aquel que vos ves un presidente que solo lo que le interesa es el dinero. El dinero, el beneficio de él, la macroeconomía. Y no es que esté malo, pero creo que como lo hablábamos al inicio, hay que mantener un equilibrio en todas estas actitudes de liderazgo. Sí, y todo lo contrario es el transformacional. Es aquel que inspira a su equipo, que lo motiva, que lo anima, que se enfoca en el crecimiento tanto personal, pero también espiritual de su equipo. El líder, ¿verdad?, transformacional por excelencia, ¿quién fue? Jesús. Él siempre se enfocó en transformar vidas, y eso hay evidencia en las Sagradas Escrituras y hoy todavía sigue sonando, ¿verdad? Y es que fíjate, Felipe, que lo que hizo el Señor Jesucristo lo replican varios libros de liderazgo. Sí. Porque hay algunos libros que dicen que el liderazgo que no transforma líderes es un liderazgo poco efectivo. Sí, para evidente. Que vos lideres un equipo, también tenés que hacer que quienes te siguen en algún momento se transformen en líderes. ¿Y por qué? Porque los caudillismos que se originan por liderazgos que no son transformacionales hacen que cuando el líder inicial no está,
nadie tiene la capacidad para enfrentar un reto, porque como no le enseñaron a liderar. Así Entonces, uno como líder, y no solo hablamos en las empresas, no solo hablamos en líderes comunales, también en nuestros hogares debemos hacer que nuestros hijos también tengan cierto tipo de liderazgo que les permita a ellos enfrentar los retos que le vienen. Sí, y para dejar claro, ¿verdad? Para dejar claro la diferencia entre el liderazgo transformacional. El transformacional es aquel que se interesa por las personas, por el bienestar de las personas, de su equipo y el de él mismo también. Mientras que el transaccional, pues como se relaciona un poco a la palabra, ¿no? Transaccional, más operativo, por así decirlo, y el que está ligado a normas, sujeto a cuestiones estrictas, ¿verdad? Donde la visión o la misión de él va ligada a la de otro, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Si nuestro gerente de este programa nos dijera, tienen que tener 5,000 seguidores al diciembre de este año. ¿Los tienen que tener o los tienen que tener? ¿Qué tipo de liderazgo sería ese? Bueno, entonces yo diría que es transaccional. Porque a él no le importa cómo lo vas a hacer. Correcto. No le importa cómo lo vas a hacer. Entonces ese es el tipo de líder transaccional. Sí. Dinero. Espero que hayan podido identificar la diferencia. Ahora, Hablemos... Ajá. Dime. No, ahora, para ya ir concluyendo con esto, imagínate un líder, dueño de una empresa, donde les diga a sus colaboradores, jóvenes, estoy dándole las facilidades para que ustedes puedan estudiar una carrera. Voy a facilitarles horarios y vamos a ver cómo nos acomodamos para que ustedes realicen esta función de su trabajo, pero que también quiero que se preparen por un futuro donde ustedes puedan establecer algún tipo de metas que tengan como persona. ¿Qué tipo de líder sería ese? Bueno, lo que vamos a hacer, Gerson, es que nuestra audiencia, nuestra familia, nos pueda comentar ahí en la caja para que también para que nosotros también podamos ver si ellos pudieron identificar estos tipos de liderazgo que hasta ahora hemos visto. Y que nos digan también, Felipe, de acuerdo a lo que han escuchado, qué tipos de liderazgos a ellos les simpatizan más. Nos pueden escribir en la caja de comentarios. Sí, totalmente. Vamos a hablar de uno más, que es el liderazgo servicial. Y fíjate, Gerson, que ahí es donde me identifico más. Por ejemplo, yo, Luis Felipe, podríamos decir que tengo una formación académica normal, ¿verdad? Y que muchas personas podrían decir, pero vos sos un licenciado, ¿y qué estás haciendo con esas cositas, que llevando café, que trayendo agua a tu jefe y todo eso? A mí no me importa, no me hace más ni me hace menos. Una formación académica, pues es un título. El querer ayudar a otros, el servir a otros, me gusta, me encanta. No busco mi beneficio, y mi beneficio es el resultado que yo vea de aquello que estoy haciendo con los semejantes. Fíjate que te felicito. Fíjate que te felicito. En el caso mío particular, si vos me pusieras a un líder que yo me relacione con él y que le he visto el don de servicio siempre, pues yo te diría que es mi papá. Ajá. Creo que quienes vean este programa y lo conozcan a él, saben que yo no estoy mintiendo. Yo no conocí o no he conocido un ser humano más servicial que mi papá. Él siempre, desde que yo nací, pues he visto cómo ha estado dispuesto a servirle a las personas. Y como podemos ver, no solo en políticos podemos ver esas características, en personas del diario lo podemos ver. Y qué bueno, pues, qué bueno tener ese tipo de personas en nuestra comunidad. Y así como ese que acabamos de hablar, el servicial, hay varios, Gerson, pero por tiempo de este episodio lo vamos a dejar ahí. Ustedes compártanlo, escríbanlo, coméntenos cuál de este tipo de liderazgo les ha gustado o en cuál de ellos se identifican. Pero es importante que recuerden que esta es como una calificación científica donde se define ciertos rangos, ciertas características, y dependiendo de lo que usted posea, se va a identificar ahí como tal. Y recuerden también las características que deben de tener
como parte del liderazgo, que son parte de la vida de uno y que eso también va a ayudar a hacerles crecer, a mejorar cada día. Ahora, haciendo una pequeña rebobinando lo que hemos estado diciendo acá, Sí. ¿te imaginas qué tipo de líder necesitaríamos nosotros en una guerra? Yo creo que necesitamos un líder fuerte. Sí, de carácter. Un líder de carácter. Sí. ¿Qué tipo de liderazgo sería? Bueno, yo lo podía asociar con el transaccional, también lo podría... Con el autocrático. Con el autocrático. Porque él necesita actuar. Él necesita luchar por su país. Él lleva un objetivo, ganar. Un objetivo. Traer Entonces, victoria. cada uno de estos liderazgos que hemos nosotros mencionado se necesitan en diferentes situaciones que podemos tener en el mundo, diferentes crisis que podamos tener. Entonces, el líder autocrático no siempre es malo. También hay situaciones en las que se necesitan líderes autocráticos. Yo quiero compartir, Gerson, con nuestra audiencia, con nuestra familia querida de nuestras redes sociales, de Reinicia tu Vida Podcast. Y no sé si has escuchado en algún momento, pero a mí me gusta esta analogía acerca del bambú japonés. El bambú japonés es una planta que cuando el sembrador la ha puesto en su sitio, en la tierra, se tarda muchos años en crecer. Ella se mantiene a ras de tierra. Aproximadamente entre 5, 6 y 7 años se mantiene ahí. ¿Te imaginas qué desesperante es para ese jardinero el estar esperando que crezca? Pero ¿qué sucede? Internamente, en las profundidades de la tierra, va echando raíces, como decimos, y van penetrando la tierra, van rompiendo, buscando nutrientes, fortaleciéndose, ampliándose por todo ese terreno. ¿Para qué? Para agarrar fortaleza y sentir esa fuerza, porque cuando ella sale hacia la superficie de la tierra, en aproximadamente 5 o 6 semanas crece hasta 30 metros el bambú. El bambú se mueve, es flexible, pero no se quiebra. Y está moviéndose, pero no se quiebra. ¿Por qué? Porque esas raíces que se estuvieron generando fueron nutriéndose, fortaleciéndose. Y es que muchas veces nosotros, cuando estamos formando líderes, queremos que de inmediato aparezcan a la superficie, pero no es así. Internamente se van formando, van agarrando experiencia, van agarrando habilidades, van agarrando valor, van adquiriendo todas estas características y se van identificando como un tipo de liderazgo al cual ellos pensarían que les servirían. Y nosotros somos así como líderes, que nos hemos formado bajo tierra, echando raíces fuertes para que cuando estemos en tiempos de crisis, Gerson, cualquier viento que venga no nos pueda acechar. Si nos movemos para un lado, para el otro costado, ¿verdad? Estemos siempre firmes. ¿Por qué? Porque las raíces están ahí sosteniéndonos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Lo voy a buscar aquí, que lo tengo por acá. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, denme un momento. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito y buenas analogías la que vos has dado. Y ahorita que vos estabas mencionando eso, yo me pongo a pensar, estamos formando como líderes a nuestros hijos y muchas veces no cultivamos el liderazgo en nuestros hijos porque queremos darles todo. Así es. Queremos darles todo y creo que es importante que enseñemos a nuestros hijos el valor que tiene cada cosa y que ellos tienen que ser líderes. Pero también es importante que los motivemos a darse cuenta que todo ser humano ha sido creado por un Dios que todo lo puede y que todo ser humano tiene la capacidad para ser líder y nunca debe sentirse menos que nadie. Entonces, es importante que
que hagamos una reflexión como padres de familia. ¿Qué tipo de persona o estamos formando en nuestros hijos? ¿Estamos formando líderes? ¿Estamos formando líderes con la capacidad de enfrentar crisis en el momento que ellos lleguen a su vida adulta? Y es que es nuestra responsabilidad formarlos en cualquiera de los ámbitos. Yo creo que cuando vos ya te consideras un líder, tu tarea es formarlos, darle las herramientas y no desesperarnos como lo hicimos, como lo vimos con esa analogía del bambú, porque en su momento van a salir a la superficie y van a dar ese fruto. Ahora, y quien te va a recompensar, Gerson, no es el ego que vos puedas decir allá como el rey cuando le dijo a Daniel, y yo hice este imperio, el rey Nabucodonosor. O sea, creyó en sus propias capacidades y conocemos la historia, qué le pasó a él. Entonces, quien te va a recompensar a vos por ese esfuerzo es Dios. Exacto. Y como hemos visto en los tipos de liderazgo, también hay un aspecto que no hemos mencionado, Felipe, y es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en los líderes que estamos viendo. La audiencia como tal. te escucha, Gerson. Sí. La audiencia te ve, así que son todos tuyos. El egocentrismo. Por favor, nosotros como adultos debemos evitar ser egocéntricos, pero también no veamos como algo normal a una persona que está lleno de egocentrismo. Así es. Porque un líder con egocentrismo jamás pensará en el beneficio de la colectividad, siempre pensará en el beneficio de los más cercanos para él y jamás aceptará consejos. Y esa es otra de las cosas que es importante darnos cuenta, que nosotros como líderes de nuestros hogares, si tenemos mucho egocentrismo, debemos de bajarle un poco, porque una cosa es que nos sintamos seguros de lo que somos y otra cosa es que nos creamos todopoderosos. Y como vos lo mencionabas, el yo lo hice, o yo soy la octava maravilla, no. Todos somos seres humanos con muchas dificultades, sí, pero podemos cultivar un liderazgo que vaya equilibrado entre lograr el objetivo del liderazgo, pero también transformar la vida de las personas a las que estamos liderando. Hay otra analogía, Gerson, que me encanta bastante, y es el diamante. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se forma un diamante? Esa piedra preciosa, ese mineral precioso. El diamante se forma del carbón o del carbono, que es un mineral oscuro. Feo, ¿verdad? Pero en su interior conserva un aspecto valioso, un talento importantísimo. Dicen que el diamante se forma abajo de la tierra entre 140 a 190 kilómetros de profundidad. Se forma bajo presión extrema a temperaturas altas de hasta 1500 grados centígrados. Pero lo bonito de esto es que cuando nosotros sacamos de la tierra un pedazo de tierra donde está el diamante, ¿cómo encontramos el diamante? El diamante lo encontramos sucio, con asperezas, deforme, impurezas, con todas las impurezas habidas y por haber. Pero ¿qué hace el tallador o el especialista, el joyero, como le queramos llamar? Lo va limpiando, le va quitando las impurezas. ¿Y qué va pasando poco a poco cuando va quedando? Va generando aquel brillo, y cuando ya lo termina de pulir, ¡fuf!, aquella luz brillante. Y es que así somos nosotros cuando estamos creciendo, cuando nuestros líderes nos están formando. Nosotros tenemos ya muchas habilidades, muchos dones, y tenemos que ir perfeccionando. Pero ¿quién es nuestro tallador, Gerson? Dios. Dios es el que nos va puliendo, nos va formando hasta que llegamos a ese momento de brillar, y ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer también lo que hicieron con nosotros, de formarnos, de liderarnos y de enseñar muchas cosas. Así que quédense con eso del diamante. Ustedes son un diamante en bruto, con mucha fuerza, brillante y luz. El bambú, caro, recuerden, con mucho valor. Y muy caro, por cierto. Por eso es que es precioso. Y Gerson, yo creo que también voy a
aportar aquí 3 versículos que como líderes deben de considerar. No importa si va a una iglesia, si pertenece a otra religión y tiene cargos, tiene responsabilidades en el trabajo, en el hogar, Gerson. Y es Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Primer versículo. Segundo versículo, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, no para que me vean, para que me aplaudan, sino que todo lo hagamos para el Señor. Y con este otro versículo, Gálatas 6:9, el apóstol Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Qué bonito, Felipe, qué bonito. Y yo no me voy a quedar atrás. A ver, yo tengo otro versículo del libro de los consejos de la Biblia, Proverbios 11:14. ¿Qué dice Proverbios? Dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Interesante. Donde no hay dirección sabia, donde no tenemos un sabio que dirija, la verdad que el pueblo va a caer. Ese proverbio como que pega bien y para ayuda. La actualidad. Pero donde este líder acepta consejeros, vos podés tener seguridad. Ahora, consejeros para bien. Para bien. Para bien. Para bien. O sea, consejeros para bien. Y que qué mejor que fuesen seguidores de Cristo. Qué bonito, Gerson, cómo de todo lo que hemos hablado, ya hemos visto el método científico, cómo califican los tipos de liderazgo, las características, y cómo la Biblia viene y amortiza. La Biblia es un todólogo. Ahí encontramos todo. Yo siempre digo esto de una hermana de la iglesia que dice: hermano, si usted quiere buscar cualquier tema que quiera que le prediquemos algo, ahí está en la Biblia. Y ella sabe en este momento que nos está viendo, sabe de qué hablo, y es cierto, porque como yo te dije y lo comenté con un pastor la vez pasada, todos los libros que secularmente leemos de cualquier escritor, de productividad, de novela, lo que sea, siempre va y llega a la Biblia. Exacto. Si querés algo de sabiduría, está la Biblia. Algo de productividad, ahí está la Biblia. Si querés algo de historia, en la Biblia tenemos tantas todo historias. Lo tenemos. Y como líderes deberíamos de estar bastante compenetrados con lo que dice la Biblia. Hay muchas historias de la palabra de Dios que nos hablan de esos líderes que tuvieron caos en sus tiempos y que hoy tienen un impacto enorme que puede ayudarnos a sobreponernos en tiempos de crisis. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios le asignó la tarea de sacar al pueblo. Y era tartamudo. Sí. Según la Biblia, Moisés, bueno, la Biblia dice, hablar. Era tardo para hablar. Tardo para hablar. Pero él pudo liderar un pueblo tan difícil como en su momento era el pueblo de Israel. David, imagínate la confianza que le dio al pueblo cuando estaba peleando con aquel gigante. Y ellos no creían, los soldados no creían, tenían miedo, pero David demostró ser ese líder que necesitaban y le transmitió confianza al pueblo de Israel. Y no podemos dejar de mencionar a José. José, para mí, esa historia me gusta mucho. Es impactante, sí. Uno, por la obediencia de José, pero también por la inteligencia que tenía José y la resiliencia que tuvo para enfrentar todas las crisis que vivió. Mira Job, por ejemplo, que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, hombre millonario. Y Satanás le pidió permiso a Dios para que tocara sus bienes, porque lo que quería era que Job demostrara debilidad y dijera: Dios, qué barbaridad, me quitaste todo lo que yo tenía, y que Satanás viera que Job lo que le interesaba eran sus comodidades y no servirle a Dios, pero fue todo lo contrario. ¿Y por qué no hablar de Noé? Que tuvo que hacer un arca sí, cuando nunca había, no sé si nunca había caído. Loco le decían. Loco, o sea, ¿quién pudo haber liderado ese movimiento? Sí. Pues tuvo que ser alguien obediente a lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia también encontramos una líder, porque tampoco solo son hombres. No, son hombres, ¿no? Encontramos una líder, la reina Esther, que impidió un genocidio para su pueblo, porque había ahí una persona llena de envidia y de odio en su corazón que quería que el rey diera un veredicto
para que matasen a todos los descendientes o todos los familiares de la reina Esther, y al final la horca fue preparada para él mismo. Y hablamos de cuestiones de la Biblia, pero también podemos hablar de situaciones de nuestra vida secular por historia. Hay otros líderes, por ejemplo. Sí, lo hay muchísimos. Por ejemplo, hay muchos. Sí. No terminaríamos hoy, pero hay algunos como Abraham Lincoln, que él fue un líder que en Estados Unidos abolió la esclavitud. ¿Te imaginas todo lo que él tuvo que hacer? Sí. Las presiones que tuvo que vivir, las crisis con las que tuvo que relacionarse para poder abolir la esclavitud. Eso lo hizo Abraham Lincoln. Sí. Y también tenemos a Nelson Mandela. Nelson Mandela lideró un movimiento contra el apartheid. ¿Qué era el apartheid? En Sudáfrica, la esclavitud o la segregación racial era una normalidad aplicada por el gobierno. Incluso el gobierno decía, aquí hay esclavos negros y aquí estamos los blancos. Entonces Nelson Mandela lideró un movimiento que pudo cambiar esta manera de pensar en el gobierno. Incluso él llegó al poder y cambió esta manera de pensar, empujado por la gran mayoría que lo observaba a él como un líder de alto quilates. Interesante, y es muy bonita la historia de Nelson Mandela. Fue un presidente en África, creo que, si no me equivoco, Sudáfrica. Sí. Un líder que dejó un legado, ¿verdad? Y es que cuando Nelson Mandela estaba, él, la diferencia de clases sociales o la segregación racial, los negros y los blancos, estaba institucionalizado como tal, era normal. El mismo Estado carecía de derechos para la gente de la piel morena y daba todos los derechos a la gente con la piel de color blanca. Color tentación, como dicen por ahí. Sí, pero ya para ir finalizando, también tenemos otro líder en el área secular, aunque también este líder era bautista, el llamado Martin Luther King. Era un ministro bautista estadounidense que luchó contra luchó a favor de los derechos de los, por decirlo así, las personas con piel oscura. Ya. En aquellos tiempos, incluso en Estados Unidos, no podía viajar personas con piel oscura en el mismo vagón de un tren con personas blancas. Pero increíble. Incluso Martin Luther King ofrendó su vida porque fue asesinado debido a estas acciones que él implementó. En defensa. Sí. Y lo importante, Felipe, y lo que podemos ver en todos estos líderes que hemos mencionamos a Francisco Morazán, Lempira, de la Biblia mencionamos a José, Moisés, Esther, Abraham, y muchos, hay Noé. Infinidad de líderes. Entonces, estos líderes, y ahora Abraham Lincoln y Nelson Mandela, así como Martin Luther King, todos ellos buscaron el beneficio de la colectividad. Y no el propio. Su satisfacción al final fue haber hecho algo para la sociedad, para sus seguidores. Y yo creo, Felipe, que en conclusión, el gran problema que tenemos en la actualidad en el mundo es que los líderes, todos los líderes o la mayoría de los líderes, van buscando beneficios de pequeños grupos a costillas de las grandes mayorías. Bueno, sí. Yo quiero terminar este episodio que estuvo muy interesante. Aprendimos acerca de algunas características que los líderes deben de poseer. Solo me faltó algo, sí. Después me das el espacio. Bueno, también vimos los tipos, ¿verdad? Pero es importante, líder que nos ve, que nos escucha, que tome en cuenta eso. Pero sobre todo, debe de incluir a Dios en su dirección. Primordial. No debe de dejarlo por fuera. De repente no lo voy a obligar porque no pretendo eso, pero hemos visto en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que es el manual de Dios hacia su pueblo. Ahí está toda la verdad. Hay evidencia de cuántos liderazgos, cuántos ejemplos hay. Y si usted se toma de la mano de Dios y pone sus proyectos en las manos de Dios, van a tener éxito. Y termino con esta frase, Gerson, antes de darte tu espacio. Aunque si usted está pasando, como líder, está pasando en una crisis
y no sabe cómo levantarse, yo le digo aquí, líder, levántate, porque puedes, porque tienes la capacidad, y si te apoyas en la mano de Dios, lo vas a lograr. Aunque la tierra tiemble debajo de tus pies, hay una roca que no se mueve. Y sobre esa roca tú puedes liderar. Y esa roca se llama Jesucristo. Qué bonito esos versículos, Felipe. Y indudablemente, como vos lo decías, lo más importante para un líder es dejarse llevar por lo que está en las Sagradas Escrituras y darnos cuenta que todo depende de Jesús, de Dios. Sí. Y para ir concluyendo, fíjate que yo he sido bendecido porque he recibido buenos regalos. Ajá. En algún momento una muy buena amiga me regaló un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Sí. Escrito por Maxwell, quien es un especialista en motivación, en liderazgo, en varios aspectos relacionados. Conferencista de primera, en coaching, bueno, en fin. Mentor. Y bueno, yo estuve viendo, leí este libro y hay algunas leyes de las que él menciona. ¿Cuántas son? 21. 21, pero yo ya no nos fuimos. No, entonces solo voy a hablar de 3. A ver. La primera es la ley de la conexión. Ley de la conexión. Y dice que no podemos hacer que la gente actúe si primero no conmovemos las emociones. El corazón es primero que la mente. Tu sentimiento es primero que la mente. Y un líder que logra entrar en el corazón de la gente, difícilmente va a dejar de ser seguido por ellos. Sí. Entonces esta es la ley de la conexión. Y tenemos también otro aspecto, otra ley que se llama la ley del círculo íntimo. La ley del círculo íntimo. ¿De qué trata? Dice que el potencial de un líder está determinado por quienes están más cerca de él. Interesante. La ley del círculo íntimo dice que vos vas a tener una mejor calificación como líder si te rodeas de personas que te van a ayudar a cultivar diversas actuaciones o diversos principios que te harán ser mejor persona y por ende te harán ser un mejor líder. Sí. Esta sería la segunda. Vamos por la última. Y la última que voy a mencionar es la ley de la victoria. Ley de la victoria. El líder siempre buscará que el equipo gane. Jamás el líder va a decir, no vamos a ganar, no. Como lo hemos visto en algunos entrenadores de fútbol, que dicen, no, yo no tenía jugadores para enfrentar este encuentro. No era excusa. Esa no es una excusa, porque el líder siempre buscará que el equipo logre el objetivo o el éxito. Muy bien, ya escucharon, son 21, pero por tiempo no las vamos a discutir todas, pero espero que haya tomado nota y que busquen el libro de John Maxwell de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ahora, para ya concluir, Felipe, me gustaría que diéramos una conclusión de cómo debe ser un líder en tiempos de crisis. Bueno, como lo manifesté hace un instante, primero pues que se identifique, ¿verdad? Sus características, sus habilidades y de repente, ¿por qué no ver en qué tipo de liderazgo se sitúa su forma de ser, sus características, tal como lo menciona el método científico, perdón. Y es importante también incluir a Dios en sus proyectos, en la toma de decisiones, porque muchas veces si nosotros queremos decidir por nuestra propia cuenta, podemos irnos al lado equivocado, la dirección equivocada, y no quisiéramos dar un mal ejemplo, un mal testimonio a nuestros seguidores. Y tienen que darse cuenta que aunque estemos en tiempos de crisis complicados, falta de liderazgo y todo eso, es importante que los líderes sepan que Dios también está en los tiempos difíciles, que Él también está trabajando en lo oculto, así como lo decía Mateo 6:6, ¿verdad? Que más cuando tú oras, entra a tu aposento y cerrada la puerta
ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No viva de aplausos, no busque reconocimiento. Vea el ejemplo de Jesús, que es nuestro máximo exponente en cuanto a liderazgo, en cuanto a amor y servicio a los demás. Entonces, con esto concluyo, Gerson. Ya lo dijiste todo. Mi participación. Pensé que tener por ahí algo, sin duda alguna. Y espero que también estos consejos los tomen en cuenta. Bueno, yo ya dijiste, abarcaste toda la temática de lo que se debe hacer con un liderazgo en tiempos de crisis, pero yo creo que lo resumiría en dos aspectos. Lo primero es prepararse. Bueno, esto sería lo segundo, prepararse, pero lo más importante es Dios, mi prójimo y después yo, como lo dice Ictus. Sí. Dios, mi prójimo y yo. Soy tercero. Entonces, líderes, pensemos primero en Dios, después en nuestro prójimo, que son las personas que lideramos, y por último, en el yo. Sí. Muy bien, Gerson, excelente. Es una frase que Ictus la tiene como un eslogan, ¿verdad? Ese proyecto soy tercero. Que es tan bonito, soy tercero. Bueno, esto ha sido todo. A nuestra amable audiencia por llegar hasta aquí, hasta este último minuto. Gracias de verdad por suscribirse en todas nuestras redes de Reinicia tu Vida Podcast. Estamos muy contentos. Siempre escríbanos, dennos sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, qué tema les gustaría que tratáramos. Pero sobre todo lo importante y por lo cual nos esforzamos es que este tipo de temas llegue a sus corazones, que quede una semilla sembrada tanto de lo que dice la ciencia, pero sobre todo y lo más importante de lo que dice Dios a través de su palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Aunque las crisis sean permanentes, Dios es mucho más grande y Él también vivirá por toda la eternidad. Bendiciones. Hasta el próximo episodio.